Gracias, señor presidente. La verdad que todos tenemos presentes esos dos abogados laboralistas y creo que todos asentimos en el homenaje que se ha rendido. Pero la que descalificó y trató de caranchos a los abogados allá por el año 2010, hablando de la industria del juicio y haciendo incluso alusión a una película que había sido recientemente filmada, fue la por entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que reconocía que existía un grave problema respecto de la aplicación de la Ley de Riesgo de Trabajo y que daba cuenta de la necesidad de introducir reformas y que daba cuenta también de la evolución de los juicios en la República Argentina vinculados a enfermedades y accidentes laborales. Y después de ese discurso del 2010 vino una reforma a la Ley de Riesgo de Trabajo. Pero esa reforma a la Ley de Riesgo de Trabajo, lejos de contribuir a bajar la litigiosidad, a bajar la industria del juicio, muy por el contrario, con los números en la mano, podemos afirmar que fracasó. Y yo he escuchado aquí, señor presidente, que se hace alusión a distintos fallos. Se hace alusión, por ejemplo, al emblemático fallo Castillo. Se ha hecho alusión al fallo Obregón, al fallo Graviña. Todos fallos de corte, todos fallos referidos a la aplicación o a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley de Contrato de Trabajo, particularmente artículos altamente conflictivos como el 39, el 46, y en donde existieron pronunciamientos de corte. Y en el caso Castillo es un caso que es caro a los sentimientos de los mendocinos porque se inició en Mendoza y fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de mi provincia. Y fíjese que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2004. Ya gobernaba el kirchnerismo la República Argentina. Y a partir de ese fallo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de pronunciarse respecto de la inconstitucionalidad de otras normas, porque entendía que el gobierno federal avanzaba sobre competencias que no habían sido delegadas a las provincias y que no había habido por parte de las provincias la necesaria adhesión que delegar en el gobierno nacional la respuesta administrativa y eventualmente ante un recurso la respuesta federal. Pero yo no encontré ni vi, como aquí se ha reclamado esta noche, que el kirchnerismo se apegara a esos fallos de la Corte Suprema de Justicia e impulsara reformas a partir de los fallos que la Suprema Corte de Justicia declaraba la inconstitucionalidad. Me hubiese gustado ver la aprobación y la consagración legislativa del fallo Castillo en una ley de riesgo de trabajo. Tuvieron 2005, 2006, 2007 y así sucesivamente para presentar y aprobar, porque les recuerdo que tuvieron mayoría en ambas cámaras. Quiere decir que tuvieron la posibilidad de adecuar la legislación de riesgo de trabajo a los postulados de la Corte en materia de ley de riesgo de trabajo, como también lo pudieron hacer en materia jubilatoria y no lo hicieron. Entonces sorprende cuando lo vienen a reclamar esta noche, sorprende cuando vienen a reclamar medidas de prevención y dicen que colocamos el carro delante del caballo. Pues la Ley de Riesgo de Trabajo contempla medidas de prevención al inicio, pero independientemente de eso, esta ley establece con claridad que dentro de los 3 meses tiene que existir y tiene que haber un anteproyecto de Ley de Prevención de Riesgos de Trabajo, porque nos importa lo que ocurre a la hora de prevenir accidentes e incapacidades laborales. Y se ha hablado y se ha mencionado la palabra litigiosidad y se ha dicho que en definitiva esta ley no resuelve el problema. Pero fíjese, hay que necesariamente recalar en algunos datos que son paradigmáticos, porque desde el momento de la sanción de la Ley de Riesgo de Trabajo, allá por el año 1995 a la actualidad, fíjese que bajó la siniestralidad por muerte. Hay un dato. En el año 1997 en la República Argentina ocurrían 149 muertes por cada millón de habitantes. Ese dato fue
bajando sistemática y paulatinamente con el correr de los años, y llegamos al año 2015, de donde ese 149 muertos cada 1 millón de trabajadores pasamos a 48 muertes, una rebaja significativa. De hecho, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo dice que a partir de la aplicación de la Ley de Riesgo de Trabajo, así como está redactada, se han logrado evitar más de 1000 muertes, tanto en accidentes laborales como in itinere. Otro dato muy interesante: apenas comenzada la gestión de Carlos Néstor Kirchner, ocurrían 68 siniestros cada 1000 trabajadores en la República Argentina. En el 2015, esa cifra de 68 siniestros bajó a 45 siniestros cada 1000 trabajadores en la República Argentina. Pero fíjese, pese a la baja de las muertes, pese a la baja de los siniestros, se incrementaron las demandas laborales, se incrementaron las denuncias judiciales, y los datos son elocuentes, y por eso se habla de una evolución de la industria del juicio en la República Argentina, porque bajó la siniestralidad, pero aumentaron los reclamos, aumentaron las reclamaciones y fundamentalmente aumentaron los reclamos en la vía judicial. Algunos datos importantes que reflejan esta situación. Año 2004, 4000 demandas se presentaban. 10 años después, año 2015, 106.000 demandas, y se estimó que el año pasado fueron más de 126.000 demandas. Y por ahí se menciona, y esto es necesario decirlo, que son 120.000 demandas y que en definitiva esto mejora la condición de los trabajadores. Y no es cierto, porque estamos hablando de trabajadores que necesariamente tienen que ir a la vía judicial y que tienen que esperar más de 3 o 4 años para que una sentencia ponga fin a un litigio. Yo les voy a dar un dato que es ilustrativo de la situación. El 70% en la actualidad de las denuncias laborales por incumplimiento a la Ley de Riesgo de Trabajo se resuelven en sede judicial. Más de 3 años para terminar de resolver la contienda. El 30% se resuelve en sede administrativa. ¿Y saben cuántos terminan conciliando, arreglando y por consiguiente teniendo derecho a las indemnizaciones o a las prestaciones que establece la Ley de Riesgo de Trabajo a partir de la determinación de la incapacidad y de los baremos aplicables? Más del 85%. Estamos hablando de datos oficiales suministrados, más allá de que lo tome por sorpresa el diputado Recalde, estamos hablando de datos oficiales suministrados por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Termino con esto, diputado Recalde, porque me parece que el objetivo es otro. Fíjese, señor presidente, me voy a dirigir, usted también. Fíjese, señor presidente, que cuando se dice que en definitiva esta ley termina beneficiando a las aseguradoras de riesgo de trabajo, y se habla de los montos, y para dar cuenta de este beneficio se menciona que hay de más de 4.500 millones de dólares en litigio en sede judicial, lo que se pierde de vista es que esos 4.500 millones de dólares tendrían que estar en el bolsillo de los trabajadores en un altísimo porcentaje. Y son 4.500 millones de dólares que tienen un destino incierto y que en el caso de que lleguen al bolsillo de los trabajadores van a llegar después de mucho tiempo, van a llegar después de mucha espera. Espera que los trabajadores no pueden dar, porque acá no estamos hablando de aseguradoras de riesgo de trabajo que diversifican sus ingresos y su capital para garantizar rentabilidad. Acá estamos hablando de trabajadores que tienen enfermedades, que tienen incapacidades, que tienen que tratarse, que necesitan una atención rápida, pero que producto de ese litigio no tienen la rápida atención que se merecen para que esa dolencia cese, para que esa incapacidad laboral no continúe. Y por eso la necesidad de obrar rápidamente. Y se ha hecho referencia, señor presidente, al fallo Castillo. Y se dice que esta norma que nosotros vamos a sancionar hoy es inconstitucional
y de hecho diputados preopinantes dieron lectura al fallo Castillo. Y fallos que le siguieron, como el fallo Obregón también, donde mencionaba la inconstitucionalidad de los organismos administrativos federales para decidir con carácter previo a la determinación de la justicia local o de la justicia federal. Pero hay una distinción enorme. Ha cambiado el sustento de hecho y de derecho respecto de la norma que estamos aprobando esta noche. Lo que dice la Suprema Corte de Justicia no es que sea imposible o sea inconstitucional que un organismo administrativo actúe con carácter previo a la actuación de la justicia. De hecho, lo vemos en otros ámbitos. Lo vemos en las leyes de defensa de la competencia, de defensa del consumidor, en determinadas conciliaciones que se establecen en algunas provincias con carácter previo a la interposición de la demanda laboral. Vemos que hay actuación administrativa. Lo que la Corte refería es que una institución, un organismo administrativo de carácter federal sin la debida delegación, sin la debida delegación por parte de las provincias, a partir de la adhesión, lógicamente era inconstitucional su obrar porque era legislación común que en ningún momento las provincias delegaron al Gobierno Nacional. Y para avalar esto hay otro fallo que me voy a permitir leer, señor presidente, que es también de la Corte Suprema, que es Fernández Arias contra Poggio, que no lo he escuchado esta noche, pero que es importante leerlo. Si bien nuestra Constitución recepta la doctrina de la separación de poderes, por lo que la función de juzgar le correspondería solo al Poder Judicial, este precepto debe interpretarse dinámicamente según las cambiantes necesidades sociales. Las decisiones de los órganos en discusión deben quedar sujetas a revisión judicial. De lo contrario, se violaría el artículo 18 de la Constitución Nacional, que reconoce a todos los habitantes del país el derecho a acudir a un órgano judicial. Hay que diferenciar, dice la Corte, la adecuación del principio de división de poderes en la vida contemporánea y la violación de su esencia, lo que sucedería si se privara totalmente al Poder Judicial de sus atribuciones. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Y qué quiere decir la Suprema Corte de Justicia? Que pueden intervenir órganos administrativos, pero que debe asegurarse la necesaria revisión de la decisión administrativa por órganos judiciales. De lo contrario, sería inconstitucional. Como sería inconstitucional si la actuación de esos órganos administrativos no fuera fruto de las competencias que les son propias o que si no les son propias les son delegadas por las provincias, que es lo que ocurrió con anterioridad al fallo Castillo. Por otro lado, señor presidente, aquí se nos ha acusado señor presidente, de que en definitiva estamos sancionando una norma que tiene un neto corte neoliberal que desprotege a los trabajadores, que los deja en la intemperie, que desconoce los principios protectorios, que desconoce principios del derecho laboral, desconoce su rol dentro de la relación laboral como parte débil y por lo tanto robustece al sector empresario y a la RT consiguientemente. Y esto no es así, señor presidente. ¿Por qué no es así? Porque a poco andar, más allá de la discusión que creo que ha quedado saldada respecto de la competencia de las comisiones médicas, uno se da cuenta que toda la ley... Pido silencio, señor presidente. Diputados, por favor, silencio. Sí, pero me dicen que... Continúe, diputado Petri. Me dicen, señor presidente, que es necesario tener en cuenta hacia dónde está orientada la ley. Quienes la voten en contra están defendiendo el régimen actual, y eso es importante saberlo. Están defendiendo, entre otras cosas, que los trabajadores tengan que pagarle los honorarios a los profesionales cuando intervengan en las comisiones médicas, porque esa es una de las diferencias sustanciales respecto del proyecto que vamos a votar hoy aquí. La ART en sede administrativa
va a tener que pagarle los honorarios al abogado de la parte actora. Quienes voten en contra también, señor presidente, van a estar defendiendo los cortos plazos que hoy nosotros ampliamos, no solamente a la hora de garantizar la cobertura de las ART cuando se extingue el contrato laboral y cuando la ART deja de cumplir prestaciones. En la actualidad son 2 meses, pero con la sanción de esta norma ese plazo se va a ampliar a 3 meses y están defendiendo una rebaja considerable de las posibilidades de cobertura en más de un 33% al trabajador. También, señor presidente, es importante decirlo que quienes no voten esta noche no van a defender y no van a aprobar la actualización automática que se produce en el caso de las indemnizaciones por incapacidad laboral permanente o muerte del trabajador. Ese cálculo del monto indemnizatorio se va a actualizar conforme al índice RIPTE y hoy no tiene ningún tipo de actualización y esto va en desmedro del trabajador. Voy a terminar brevemente, voy a tratar de cerrar. Se amplía el caso, es importante decirlo, porque de lo contrario... Diputado, por favor, todos han tenido tiempo. Es importante decir estas cosas, señor presidente. Diputado, ¿podemos ir cerrando? Sí. Nada más, señor presidente, voy a decir que, como decía Platón... Silencio, por favor. Justicia lenta no es justicia, y menos cuando esa justicia no llega a quienes lo necesitan, que son los trabajadores, y por eso estamos apoyando esta reforma, señor presidente. Nada más. Bien. Gracias, señor.